noches, hermanos. Pues así es, no tenemos otra más que buscar de Dios, buscar su palabra, buscar su misericordia. Y para lo que nacimos, ¿verdad? No fue solamente para procrearnos, ¿verdad? Para nacer, vivir, trabajar, procrear hijos y luego así irnos, ¿no? Dios nos hizo con un propósito. Y el propósito, hermano, está centrado sobre todas las cosas en Él. Sí, también Dios nos da propósitos, hermano, como cristianos, ¿verdad? Y Dios nos enseña que ahora nuestra prioridad, ¿verdad? Primeramente es Dios. Y cuando no éramos cristianos, no lo sabíamos, ¿verdad? Pensamos que la prioridad, pues era mi familia y mi trabajo y unos ni eso, hermanos. Mucha gente en el mundo no sabía que su prioridad era la familia, ¿verdad? Mucha gente mucha gente ignora hoy en día, piensa que su prioridad es el trabajo, es dar, y no es también, hermano, estar con la familia, dar un buen ejemplo a la familia, ¿verdad? Estar con la familia, y eso, hermanos, quiere decir tener una buena relación matrimonial, tener una relación estable con nuestra pareja, cosa que mucha gente no tiene hoy en día porque tienen una falta de conocimiento de Dios. No conocen la voluntad de Dios y no pueden tener ese tipo de vida que Dios demanda, ¿verdad? Hay gente que no sabe cómo ser un padre, hay gente que no sabe cómo ser un hijo, ¿verdad? O no sabe que debe honrar a sus padres, obedecerlos, tener cuidado de ellos. Hay padres que no entienden que tienen que ser proveedores y se gastan el dinero en alcohol, en drogas, con mujeres, qué sé yo, ¿verdad? Pero Dios pone en orden nuestras vidas, hermano, pone en orden todas nuestras vidas, ¿verdad? Y nos da a conocer las prioridades que tenemos, y la prioridad número uno, hermanos, es conocer a nuestro Dios, ¿verdad? Es servir a nuestro Creador. Y hay mucha gente, hermanos, que piensa que conoce a Dios, hay mucha gente que piensa que sirve a Dios, pero vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Como dije, para entender cómo debemos de vivir, no lo podemos hacer sino con esta palabra, ¿verdad? Y como le dije, hay gente que piensa que sirven a Dios, hay gente que piensa que sirven a través de una religión, pero no saben y no entienden. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy sucede una cosa, ¿verdad? Que la gente, hermanos, no está dispuesta a someterse a Dios, ¿verdad? Dice la palabra, aquellos que piensan que lo conocen, con sus hechos lo niegan. Pero vamos a ver ahorita lo que nos dice la palabra. Vamos a ver ahí en Romanos 1:18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente invisibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí viene la palabra, hermanos.
Aquí está el punto, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, para hacer cosas malas, para hacer maldades, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, aquí vimos, hermanos, aquí está el punto de todo. La gente, hermanos, dice la palabra de Dios, la gente, aunque lo niegue, entiende en su interior, así sea el ateo más ateo, entiende. Hay testimonio de que hay un Dios, tiene un testimonio en su mente, en su conciencia, de que hay un Dios, ¿verdad? Porque dice que el mundo no se creó solo, y uno entiende que este mundo es tan perfecto que aún el que cree en la evolución está engañado, porque aún así Dios da un testimonio y dice que da testimonio de que hay un Dios. Y aquí dice, hermano, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. La gente, hermanos, conoce que hay un Dios, sabe que hay un Dios, pero la gente no está dispuesta, número uno, a glorificarlo, y número dos, hermanos, ellos no aprueban tener en cuenta a Dios. O sea, no te quiero glorificar, no te tomo en cuenta, no me importa lo que tú digas. Yo voy a hacer, ¿verdad?, lo que me dice mi mente. ¿Y qué dice aquí, hermanos? No le glorificaron ni le dieron gracias. ¿Para qué creó Dios al hombre, al ser humano? Para glorificarlo. ¿Glorificarlo qué significa, hermano? Para vivir, servirle a Dios, obedecerle a Dios. Una de las maneras, o la manera, hermano, de glorificar a Dios es con sus mandamientos, ¿verdad? Es reconocer que hay un Dios y que un día, hermanos, le vamos a dar cuentas. Es un Dios que quiere que vivamos, ¿verdad?, como Él manda, pero la gente no. La gente dice aquí, ni lo glorificaron, ni tampoco le dieron gracias. Esos éramos nosotros también, hermanos. Nosotros ahora como cristianos, Dios ha cambiado nuestro corazón, nos ha dado un entendimiento abierto en nuestros ojos, pero nosotros éramos antes esa gente que no glorificábamos a Dios ni lo teníamos en cuenta. Si nos dice la palabra, hermanos, vivíamos, ¿verdad?, con corazones envanecidos, un corazón necio, ¿verdad?, entenebrecido, ciego. Aquí dice su palabra, vivíamos antes así y profesábamos ser sabios, ¿verdad? Porque el mundo profesa ser sabios. La gente se cree sabia y dice, no necesito este libro, esa Biblia, yo no necesito, y no apruebo, como le dije aquí, no apruebo tomarlo en cuenta a él, ¿verdad? Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a la imagen de Dios. El hombre, hermanos, cambia la gloria de Dios para darle gloria al hombre. El hombre busca en su entenebrecimiento, en su oscuridad, en su maldad, busca siempre glorificar al hombre, a un mandatario, a un cantante, a un artista, a esta persona porque ha logrado, porque ha luchado, porque ha alcanzado, ¿verdad?, el éxito. Y también habla aquí, hermanos, de la idolatría. Y también cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, ¿verdad? ¿Qué sucedió con Nabucodonosor, hermano? Se sentía tan grande que mandó a hacer una estatua de él y que la gente lo glorificara. Pero la gente de por sí lo hace, hermano. La gente necesita ver algo para creer en algo. Por eso no les interesa esta palabra, porque no ven algo, ¿verdad? Algo concreto, algo físico. Y dicen, como no veo nada, pues me hago algo. Entonces, dice la palabra, están tan ciegos, y nosotros estábamos tan ciegos, hermano, que estuvimos en esa oscuridad de creer en las imágenes. Un pecado terrible, por el cual, hermano, dice la palabra que dice, ¿verdad? Este tipo de cosas dice que Dios entrega a la gente a la inmundicia, a la locura,
a los malos deseos de sus corazones, ¿verdad? Y empieza a mandar, hermano Dios, todo tipo, ¿verdad? Todo tipo de juicios sobre los seres humanos. Por eso dice que Dios los entrega a todo tipo de pecados, a todo tipo de pasiones. ¿Qué quiere decir? Que Dios permite que la gente se hunda en el lodo, adorando imágenes, haciendo locuras, haciendo necedades, haciendo maldades que Dios no aprueba, que para Dios, hermanos, son aborrecibles, que para Dios son detestables en gran manera, ¿verdad? Por los cuales los juicios de Dios, lo podemos leer en el Antiguo Testamento, se levantaban contra naciones. Dios se levantaba contra naciones que adoraban ídolos, ¿verdad? Que no tomaban en cuenta a Dios, que vivían en sus necedades, en sus maldades. Dice la palabra de Dios, ahí nos muestra, hermano, cómo Dios las terminaba. Y dice aquí, hermanos, que Dios lo entrega a la gente a hacer hechos vergonzosos, todo tipo de cosas vergonzosas. Pero una vez más, la gente no toma en cuenta a Dios. Dice, lo que diga ese Dios no me interesa, yo voy a hacer lo que yo quiera. Gloria a Dios, hermano, que nos ha abierto los ojos a nosotros. Es por decisión de Él, hermanos. No es porque nosotros hayamos sido muy buenos y muy sabios y hayamos dicho, pero mira, yo decidí buscar a Dios porque fui muy sabio, porque fui muy inteligente y porque mira, vi que estaba yo mal, entonces me di cuenta que estaba bien. No, dice que Dios viene en su misericordia, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Cuando nosotros, hermanos, estábamos alejados de Él, éramos enemigos, lo rechazábamos, ¿verdad? Y no aprobábamos tenerlo en cuenta en nuestras vidas. Por eso vive uno locuras. Cuando una persona no tiene decidido en su vida no tomarlo en cuenta, ¿verdad? Es un caos. Viene un caos a su vida. Viene un caos a veces personal, a veces familiar, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermano, cuando una persona decide no someterse a Dios? Imagínense un gobernante, ¿verdad? Impío y malvado. ¿A dónde lleva un país? Vean lo que pasó, hermanos, con nuestro país, con México. Un puñado de hombres, hermanos, que lo podemos contar con las manos, destrozaron un país que de por sí ya estaba destrozado. Estábamos platicando hace rato con una persona. Empezó, hermanos, con ya la caída así tremenda con Mortal, ¿verdad? Y luego de ahí, hermanos, con Cedillo, y luego de ahí con Calderón, y luego con Peña Nieto. ¿A dónde está el país ahorita, hermano? Un país destrozado, un país deshecho por una sola persona, hermano, que se le ocurrió, y solo Dios sabe de dónde le nació hacerle la guerra al narcotráfico, hermanos, supuestamente. Y ahora, hermanos, tenemos un país inundado en violencia. Igualmente este país, hermanos, los gobernantes, una sola persona, hermano, puede llevar a millones de personas a un caos. Uno dice, ¿en qué va a afectar lo que yo haga? No, afecta mucho, hermanos. Afecta mucho, afecta a tu familia, afecta tu ciudad y afecta a este mundo, hermanos, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Dios, ¿verdad? El mundo va colmando y colmando, llenando de injusticia, de maldad, que hace que la ira de Dios se encienda. ¿Qué pasó en Florida, hermanos? ¿Verdad? Han hecho necedades, maldades pues, y se mueve mucha maldad en Florida, ¿verdad? Igual que en otros estados. De por sí, hermanos, ahí es un lugar de huracanes, y de tornados y de tantas catástrofes, y es una tras otra, hermanos, una tras otra. Lugares donde antes no habían caído tornados de magnitudes han caído, hermanos, y cada vez más seguido. Eso se va toda situación que pasa en la tierra, una inundación, una helada, ya cosas que se salen de lo normal, hermanos, vienen de Dios. No es que la naturaleza, que el calentamiento global, no, son cosas que vienen de Dios, hermanos. Así como es un juicio para un país levantar a un hombre perverso, porque ese hombre perverso, hermanos, va a destruir miles de vidas. Va a destruir la economía, va a llevar a escasez, va a llevar a pecado, va a llevar a maldad, a
a muchas gentes. ¿Por qué, hermanos? Por una simple razón, ¿verdad? Porque no aprueban tener en cuenta a Dios. Imagínense, hermano, ¿qué sería de muchos cristianos hoy en día si no conocieran a Dios? ¿Qué sería, hermano? No sabemos. No sabemos qué sería, hermano. No podemos decir, no, pues yo seguiría igual y a lo mejor hasta mejor. No sabemos, hermano, en qué condición, en qué situación estaríamos, porque Dios nos vino a rescatar y nos vino a cambiar y nos vino a transformar, ¿verdad? Y aunque nos haya ido bien, hermanos, económicamente, familiarmente, un juicio, hermanos, nos esperaba delante del Señor. Dice aquí en el 6, dice, pero Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso ya lo hemos visto, hermanos, ¿verdad? Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, porque dice ahí en el 5, la gente por su dureza de corazón atesora ira para el día de la ira, para el día del juicio, del justo juicio de Dios. Esta gente no sabe, hermano, que cada pecado, que cada maldad que se hace, que cada desobediencia por ignorancia de este libro, ¿verdad? Y por ignorancia, hermano, del testimonio que dice aquí que tenemos de que hay un Dios. ¿Qué personas saben? Casi la mayoría de gente sabe, hermano, que van a estar en el juicio, hasta el ateo. Que un día hay un juicio, que un día que delante de Dios, aunque se engañen que no, la gente sabe que un día va a estar, dice la palabra, enfrente de Dios. No hay criatura, hermanos, desde que está Adán y Eva, que se presente delante de Dios. Bueno, la palabra de Dios dice que unos se presentarán en el tribunal de Cristo, y los que no conocieron de Dios o no tomaron en cuenta a Dios, ¿verdad? Los que no tienen a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo en sus vidas, dice que ellos se presentarán en el gran tribunal blanco, en el gran trono blanco, que será un trono, dice, de terror, de pavor para ellos. Ya de la simple hecho de estar ahí, hermanos, será un terror inexplicable. Dice ahí que por la dureza del corazón, hermanos, ¿verdad? Esta persona no decide, no aprueba tener en cuenta a Dios por la dureza del corazón, ¿verdad? Porque no hay arrepentimiento, ¿verdad? Dice que este tipo de personas atesoran para sí mismos ira para el día de la ira. Entonces, es como, hermanos, a veces viene la destrucción a una ciudad, a un país, viene una enfermedad a una persona, y a lo mejor la persona se hace como que no ha hecho nada, como que a veces yo soy bien santo y me va mal, y me va mal, y me va mal, hermanos. Y pudiera ser, ya lo hemos dicho muchas veces, pudiera ser juicios de Dios en nuestras vidas, hermanos. El otro, si estamos bien, hermanos, si estamos orando, si estamos buscando de Dios, si estamos obedeciendo a Dios, y si no nos estamos engañando, ¿verdad? Porque podemos engañar a los que yo sí amo a Dios y estar engañado. Yo sí amo, yo sí decimos, yo sé que no, yo sé que hay cosas en mi vida, caminos torcidos que Dios quiere que enderece y yo no los he enderezado. Entonces, hermanos, si yo, ¿verdad? No apruebo, ¿verdad? Tomar en cuenta a Dios en esos pecados que hago, pues obviamente, hermanos, que yo tengo que saber que lo más seguro de lo que está pasando en mi vida son vicios. Ahora, si yo estoy orando, si yo estoy leyendo, si me estoy santificando y estoy tratando de enderezar lo más que se pueda en mi vida, y me vienen cosas malas, entonces yo sé, hermanos, que esto probablemente es un juicio, no, pero tal vez, hermano, está haciendo cosas en Dios en mí para que Él se glorifique. No sé si usted se ha dado cuenta, hermano, pero para un cristiano, hermanos, cualquier cosa que pasa, sea un juicio de Dios, sea una bendición, o sea una decisión de Dios sobre la vida de uno, todo lo va a bendecir. Sea una enfermedad, sea la pérdida del empleo, sea lo que sea, todo, hermano, lo lleva a una bendición. Ustedes dicen, no crees, es lo que la palabra de Dios dice, hermano, que todo lo que nos sucede en nuestra vida, ¿obra para qué? Obra para bien. Pero a veces nosotros decimos, no estoy de acuerdo, no apruebo lo que tú estás haciendo.
Hace poco, hermanos, una persona, fíjense nada más, tuvo un accidente muy feo, pero feo, casi pierde la vida. Y yo dije, bueno, es que a lo mejor es un juicio de Dios. Yo pensé, yo creo que es un juicio de Dios que mandó sobre esta persona. Yo ni siquiera sé bien cómo vive, ¿verdad? Pero ya sabe uno que está rápido para poner el dedo. Y dije, a lo mejor es un juicio del Señor que está cayendo sobre esta persona. ¿Qué pasó, hermano? Que gracias a esa situación ahora esta persona ya tiene papeles. O sea, no sabemos los caminos de Dios cómo obra. A veces algo que tú en ese momento piensas que es malo y va a ser una bendición, en un año, 2 años, dicen, no sabes más adelante en tu vida. Yo entiendo, hermanos, que yo llegué a esa orden, ¿verdad? Porque Dios así lo dispuso. Yo sí lo entiendo, que Dios así lo dispuso. Yo no sé si ustedes lo ven, pero yo creo que cada uno estamos aquí, hermanos, porque Dios así lo dispuso. Pero aquí dice, hermano, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. A esta gente, hermanos, que no quieren acercarse a Dios, que no quieren tomarlo en cuenta, pero ellos no lo quieren creer. Porque como le digo, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, aquí dice que ellos han conocido a Dios, pero no le quieren glorificar, no les nace glorificar, ¿verdad? Entonces no habrá. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios dice que nacemos muertos, nacemos en pecado, y lo que hacemos, hermanos, es alejarnos cada día más de Dios, rechazar a Dios, y aún así, hermanos, habrá un juicio. Aún así habrá un juicio. Dice, pero vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahorita hablábamos, hermano, que no sabemos cómo se vaya a poner. No podemos decir que no va a pasar nada, ni podemos decir que va a pasar algo. No lo sabemos. Lo único que podemos es orar y poner las cosas en las manos de Dios, ¿verdad? Porque solamente Él sabe lo que va a suceder. Pero aquí dice que nosotros tenemos que perseverar en bien hacer, en buscar gloria, honra y honra e inmortalidad. ¿Esto qué es? Buscar honrar a Dios, hermano. Buscar meternos cada día más con Él, esté como esté la situación, ¿verdad? Esté como esté la situación económica, nuestra situación física, nuestra situación familiar. Nosotros tenemos siempre buscar, ¿verdad?, esa gloria, honra e inmortalidad. Dice aquí, pero viene ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. La palabra de Dios, hermano, que el mundo pelea contra Dios, está en guerra contra Dios. Dice la palabra que son enemigos de Dios, son contenciosos para con Dios y dice y no obedecen la verdad. Esos éramos nosotros antes. Éramos contenciosos contra Dios, no obedecíamos a la verdad, huíamos de Dios, ¿verdad? Y obedecíamos a la injusticia, dice la palabra. Y vamos a ir ahí, hermanos, a Tito 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Ahora que Dios nos ha dado a conocer su voluntad, que ha abierto nuestros ojos, que ha abierto nuestro entendimiento, que nos ha bendecido, hermanos, con su Espíritu Santo, con su palabra, pues no debemos de desmayar, no debemos de flaquear, no debemos de dudar, hermanos, de su perdón, de que nos ha limpiado, de que nos ha transformado y de que nos puede usar, hermanos, porque este tiempo podemos compartirle, hermano, a la gente, por si llega a la gente la presencia de Dios en sus vidas y por si en ellos hubiese arrepentimiento y la disposición de Dios para perdonarles sus maldades y sus pecados. Como le dije, hermanos, la gente se ríe. Como le dije, yo recuerdo cuando estaba en Florida esa situación de que se iba a poner muy feo, la gente se reía. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? No va a pasar nada. Y después, ¿qué sucedió, hermanos? ¿Verdad? Que inclusive el Estado, hermanos, está ahorita en una crisis económica muy severa, por causa de que mucha gente perdió sus compañías, mucha gente perdió sus cosechas, y no los afectó solamente a ellos, hermanos, sino a todo el país, encareciéndose el precio de la fruta, el precio de la verdura, el precio de los productos que se dan en ese estado, las cosas, manos de obra que se dan ahí, productos que se dan ahí.
todo, hermano, viene a ser una maldición en nuestras vidas. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer siempre, hermanos, siempre estar atentos, ¿verdad? A saber, hermano, que los juicios de Dios siempre están listos, ¿verdad?, para caer sobre el ser humano, inclusive sobre nosotros, sobre justos e injustos. Dios sale el sol sobre justos e injustos, y salen los juicios de Dios también sobre justos y también sobre injustos. Dice allí en Tito 1:15. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues su mente y su conciencia están corrompidas. Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí dice, hermano, todas las cosas son puras para los puros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Para nosotros somos puros delante de Dios. Nosotros estamos limpios. Pues es que me porto bien. No, es por la sangre de Cristo. No es porque seamos tan buenos y seamos tan santos, es por la sangre de Cristo, ¿verdad? Que Dios nos ve puros. Dice: mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues su mente y su conciencia están corrompidas. Se supone, hermanos, ¿verdad?, o debería de ser, que la conciencia de un cristiano está purificada, está lavada, está limpiada y no está corrompida, no está podrida, sino ha sido reavivada, ha sido rehecha otra vez, lo que nos permite, hermanos, como le dije el domingo, si usted tiene el Espíritu Santo, hermanos, usted está capacitado para amar. Usted no puede no amar. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted debe de amar, tiene que amar, no puede no amar. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no puede amar, y menos al enemigo, y menos a alguien que le hizo daño, porque no está capacitado, no tiene el Espíritu que le permita hacer eso. Igualmente, hermanos, una persona que tiene el Espíritu Santo está capacitada para entender y para obedecer, porque su mente ya no está corrompida, ya no está podrida. Dios ha quitado esa ceguera, esa corrupción, esa incredulidad. Aquí dice: pues su mente y su conciencia están corrompidas. Y fíjese lo que hace, ¿verdad?, este tipo de personas. Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. La persona, hermanos, que no está de acuerdo, no aprueba tomar en cuenta a Dios, esta gente se dice creyente, se dice religiosa. Es que yo soy muy religioso, pero Dios no aprueba ninguna religión, hermanos, ni catolicismo, ni mormonismo, ni mahometanismo, ni tibetanos, ni ninguna religión, hermanos. Es más, ni el cristianismo que se mueve hoy en día, hermanos. Un cristianismo, ¿verdad?, que si este cristianismo de hoy en día, hermanos, que ya no es un púlpito para predicar. La iglesia cristiana de hoy en día ya no es un púlpito para predicar. Ahora, hermanos, es un escenario en donde hay todo tipo de shows, cantantes, ¿verdad?, de todo tipo, cómicos, payasos, entretenedores, todo tipo de shows se hace hoy, hermanos, y se ha perdido el respeto a la palabra de Dios, que para eso está este lugar, hermano. No está para otra cosa, sino para compartir su palabra de una manera seria, respetuosa y reverente hacia Dios, hermanos. Pero la iglesia de este día, ¿verdad?, hace de la iglesia un show, porque la gente quiere show. Por eso es un escenario, porque quieren un show. A ver qué show va a haber esta semana, qué va a haber, qué va a pasar. Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, ¿verdad? Nosotros, si somos hijos de Dios, hermano, nosotros profesamos conocer a Dios y lo aprueban nuestros hechos. Si somos hijos de Dios, nosotros decimos que conocemos a Dios y nuestros hechos lo manifiestan, nuestros hechos lo aprueban. Tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, porque está el Espíritu Santo en nuestras vidas. No va a haber persona, obviamente no va a haber persona, hermano, perfecta,
pero tampoco va a haber un cristiano, hermano, que esté practique el pecado, porque entonces hay una duda de que si se es hijo de Dios o no, y debe uno, ¿verdad?, analizarlo, o si está siendo rebelde o desobediente. Pero el mundo, hermanos, no reconoce, el religioso no reconoce que ¿cómo se llama? El religioso no reconoce, hermano, que no conoce a Dios. Ellos dicen, conozco a Dios. Usted pregunta a un católico, ay, pero conozco a Dios igual que tú, ¿cómo que no? Y también no en la Biblia, ¿cómo que no? Yo conozco a Dios. Pero dice la palabra, hermano, con sus hechos lo niegan. ¿Qué hechos lo niegan? La idolatría. ¿Verdad? Que ir a la iglesia en la semana es un desastre, ir a la iglesia el domingo ahí a darse baños, ¿verdad?, de pureza. También el cristiano puede ser lo mismo, hermanos. Puede profesar conocer a Dios y con sus hechos negarlo. Por eso digo que la religión no sabe, lo que sabe es la relación con Cristo, el Espíritu Santo, y la relación y la intimidad, donde él dice, ¿verdad? Nunca te he conocido, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad, practicante de maldad. Entonces Dios conoce, dice, a los que son suyos y los tiene en su mano, ¿verdad? Dice, hermanos, que esta gente que profesa conocer a Dios, o dicen conocer a Dios, dice con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes y reprobados en cuanto a todo. ¿Detestables para quién? Abominable es detestable, aborrecible, ¿para quién? Para Dios. Aborrecibles para Dios. Cuando una persona está en maldad, Dios aborrece, hermanos, lo que la persona hace, y también la persona. Ya hemos dicho eso, hermano, de que Dios ama al pecador, pero odia su pecado, es mentira. Dios aborrece al pecador y aborrece su pecado. Y la Biblia nos dice aquí en muchos lugares que Dios, ¿verdad?, su ira, ¿verdad?, y su enojo está en contra de este tipo de personas. Por eso, hermano, pues ya no somos enemigos de él. Un enemigo que siente hacia el enemigo, es mi enemigo, pero ¿cómo lo quiero? Es mi enemigo. El enemigo busca acabarse uno al otro, busca destrozarse, ¿verdad? Busca acabar con él. ¿No? Imagínense, hermano, dice la Biblia que éramos enemigos de él. Y un enemigo, hermanos, que tiene todo el poder del universo. No tenemos un enemigo, cualquier ser humano, un presidente, un emperador, un ejército, no. Al creador del universo, al que sabe todo lo que pasa en nuestra mente, lo que hacemos, ¿verdad?, cuando estamos solos. Él sabe todo lo que hacemos las 24 horas del día. Sabe lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos, lo que actuamos, y está ahí viéndonos. Y si somos abominables y rebeldes, entonces quiere decir que estamos reprobados en cuanto a toda buena obra. Y eso estábamos nosotros antes, reprobados, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nuestras obras de justicia, antes de conocer a Cristo, nuestras obras buenas para Dios eran trapos inmundos. ¿Qué es un trapo inmundo, hermanos? Trapos inmundos, hermano, eran toallas sanitarias que usaban las mujeres en aquel tiempo. Toallas sanitarias son trapos, y Dios compara las buenas obras de una persona con trapos o con toallas sanitarias. ¿Quién va a decir, ay, verdad? Esto tiene mucho valor, esto es de gran estima? Una toalla sanitaria no, va a la basura. Tiene desechos orgánicos, naturales, ¿verdad?, que el cuerpo expulsa, simplemente, que no son valorados en ningún sentido, sino es basura. De hecho, lo que saca el cuerpo es un ovario deshecho, ¿verdad?, y combinado con sustancias que obviamente no son higiénicas, ¿verdad? No es que algo sea algo, ay, no voy a hablar de eso, simplemente es un estado de que el cuerpo opera. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Que este tipo de pensamientos que la gente tiene es que hago obras buenas, es que nunca, yo nunca he robado un banco, me he robado pero poquito, nunca he mentido en grande, así que la gente poquito, no. La gente dice, ay, yo hago esto, doy regalo. La palabra de Dios, hermano, que las cosas buenas que hacíamos sin tener a Cristo,
dice que eran trapos de inmundicia, estábamos reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿verdad? Y no teníamos en cuenta, hermanos, ni aprobábamos tener en cuenta a Dios, por eso andábamos alejados de sus caminos, ¿verdad? A mí me impresiona mucho, como se lo he dicho, hermanos, hasta ahorita, la religión judaica, porque aún, hermanos, aún con la bendición que tienen de tener todos los libros, ¿verdad? De tanta sabiduría del Antiguo Testamento, enseñan barbaridad y media en sus enseñanzas. Hablan de todo tipo de locura, hermanos, conociéndolo. O sea, en pocas palabras, predican de sus rollos y sus cosas y no hablan a veces, no hay ni siquiera en la Biblia. La mencionan muy escasa a la vez. Ahora nosotros, hermanos, como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? No nos pasa como a Salomón, ¿verdad? Que nos conocemos toda la Biblia, hermanos, y con toda ella esa sabiduría, ¿verdad? Andemos en necedades, en locuras, porque Salomón era un hombre, Dios le concedió sabiduría, hermanos. Dice la palabra que no hubo, ¿verdad? En aquel tiempo hombre tan sabio como él, un hombre muy sabio. Es que imagínense, dicen que, ¿verdad? Bueno, no se dice, hermano, no sé, que escribió aparte más proverbios de estos, porque dice que escribió, ahí dice la cuenta, escribió no sé cuántos miles de proverbios. Y seguramente hizo disertaciones y conocía de animales y de insectos y de tantas cosas, y de Dios también, hermano, pero ¿de qué le sirvió? ¿Verdad? Si dice la palabra de aquí, dice, profesando conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Los hechos de Salomón negaban que él era, ¿verdad? En un tiempo, hermanos, agradable delante de Dios. Y sabemos, hermano, que por causa de David vinieron juicios grandísimos, castigos sobre la nación de Israel, y después, por la culpa de Salomón, igual vinieron de más destrucción y más caos sobre Israel, y se iba amontonando el juicio sobre Israel hasta que, ¿verdad? Vemos todo lo que le sucedía. ¿Qué sucedió, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo? Le dijeron los discípulos, mira, Señor, mira qué piedras. Mira que era una belleza, hermanos, el templo. El templo reconstruido era una belleza. Con rocas gigantes, ¿verdad? Y casi parecería indestructible por las rocas tan gigantes y toda la hermosura que había ahí. ¿Y qué les dijo el Señor? Les digo que, ¿verdad? No habrá piedra sobre piedra que no caiga en este lugar. ¿Cuándo sucederá esto, verdad? Después de ahí empieza a hablar de Mateo 24, los juicios. ¿Cuándo sucedió, hermanos, el juicio que Mateo Jesucristo sobre Jerusalén? ¿Cuándo sucedió? 40 años después vino la destrucción, hermanos, del pueblo de Israel y la destrucción del templo. Ahora, hermanos, nos ponemos nosotros a pensar, ¿verdad? Que la palabra de Dios es 100%, hermanos, confiable. No pensemos que lo que dice la palabra no se va a hacer. Siempre tenemos que tener en cuenta, hermanos, tener una reverencia hacia Dios, una reverencia hacia su palabra, porque no es palabra de hombre, dice para que mientan ni para que se arrepientan. Lo que Él dijo que va a hacer, lo va a hacer. El Señor Jesucristo dijo, no va a haber piedra sobre piedra. ¿Por qué cayó ese juicio? Porque rechazaron a Cristo, rechazaron la salvación, rechazaron al Señor Jesús, y vino la maldición que fue el peor pecado que pudieron haber hecho, ¿verdad? No aceptar al Señor, rechazarlo, y la destrucción, hermanos, de una nación, la destrucción literal de una nación, al punto que por miles de años, hermanos, la poblaron otras gentes, un lugar que Dios les había dado para que fueran de ellos, para que fuera morada para siempre de ellos. ¿Y qué sucedió, hermanos? La primera juicio que trajo Dios sobre Israel duró 70 años. La deportación de Israel a Judá. ¿Cuántos años duró, hermanos, la segunda? Ya no fue deportación, fue la dispersión del pueblo judío. ¿Cuántos años duró? Casi 2000 años.
o más de 2000 años por ahí. Unos dicen más, unos dicen menos, porque hasta la fecha, hermanos, siguen regresando de todos los países del mundo a Israel, porque ellos saben, entienden que un día va a haber una persecución en contra de ellos muy severa. Nosotros entendemos que va a haber una persecución en contra de ellos y en contra de nosotros los cristianos. Entonces, hermanos, debemos de acercarnos a Dios. Como le dije, Dios no es hombre para que mienta. Sus juicios van a ser así como están escritos en Mateo 24, así como están escritos en Daniel, ¿verdad? En Apocalipsis, sus juicios vienen y son reales. Aún los ateos, hermanos, saben que estamos en los últimos tiempos. Algunos religiosos saben que estamos en los últimos tiempos. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, sabemos que ya estamos en los tiempos finales? Pero vivimos, hermanos, como si fuéramos, ¿verdad?, a vivir aquí otros, no sé, como si fuéramos eternos, ¿no, hermanos? ¿Verdad? Tenemos que estar preparados porque la venida del Señor, ¿verdad?, está más cerca que nunca. Ya ven, dice, habrá dolores, los dolores, hermano, de parto. Usted empieza a ver, hermano, los dolores como cada día van aumentando, hasta que dé a luz lo que la palabra de Dios dice, hermanos. La venida del anticristo, la venida del Señor y todo lo que va a acontecer. Entonces tenemos que preparar nuestro espíritu, hermano, para aguantar y para soportar lo que viene ahora. Dios nos está dando, hermanos, una oportunidad, ¿verdad?, de ponernos a cuentas. Usted sabe que se dice, hermanos, que este partido que fue ahorita, que va a ser removido por 4 años, se dice que iba a iniciar una lucha en contra del cristianismo muy severa. Algunos dicen por ahí, no lo sabemos. Y usted sabe, hermanos, que cuando viene este tipo de cosas, imagínense, como en aquel tiempo que querían prohibir el reunirse como cristianos, ¿cuándo fue? Hace como unos 8 años, que querían empezar a hacer eso, que no se reunieran y a no hablar, que no hables de esto, que no hables del otro, porque te pueden demandar como pastor o demandar a la iglesia y no sé qué tantas cosas. Y otra vez, hermanos, Dios nos volvió a dar libertad. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias a Dios, por la gracia de Dios, hermano, nosotros somos de los que tomamos en cuenta a Dios, ¿verdad? Que dice la palabra que el mundo ha decidido no tomar en cuenta al Señor, no tomar en cuenta. ¿En qué quisieron? Decidieron no tomar en cuenta a Dios, hermano, que no decidieron no tomar en cuenta su palabra. No me importa lo que diga ese libro, yo digo y pienso y voy a hacer lo que quiero. Mucho cuidado, hermanos, porque la persona que dice yo decido no tomar en cuenta a Dios, dice que va a ser entregada a todo tipo de maldades que traerán a su vida, maldiciones, hermano, tremendas. Y ya lo vemos ahorita, hermano, enfermedades, guerras, plagas, pestes, desastres naturales, lugares cayéndose económicamente, la plaga que acabamos de tener de coronavirus y todas las cosas, hermano, que han venido a causa de eso, ¿verdad? En muchos países, hambrunas. Hay una plaga, hermanos, de SIDA. En países africanos hay plagas de SIDA en donde el 70%, hermanos, de gente tiene el SIDA. Y muchos tipos de enfermedades que hay ahorita, hermanos. Niños de 12, 13 años con diabetes. Un 80-90% de la gente mayor de 40, 50 años con diabetes, con la enfermedad de la presión, cosas, hermano, que no había antes, como las hay ahora. Así que le demos a Dios, hermano, y pidémosle por su misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra dice que el mundo, Señor, ha decidido no tomar en cuenta tu palabra. Te han conocido, pero tienen la decisión de no tomarte en cuenta, Señor, de no obedecerte, de hacer sus propios planes, de obedecer, Señor, sus pensamientos. Te pedimos, Señor, que a nosotros nos laves. Dice la tu palabra que para los puros nada es puro, para ellos nada es puro, Señor, por su mente están corrompidas. Mas tu palabra dice que tú nos has lavado, tú nos has purificado, tú nos has limpiado para poder discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Tu palabra dice que nos ves por medio de tu Hijo Jesucristo blancos como la nieve. Nos has dado vestidos nuevos, Señor. Vestidos, Señor, que delante de ti nos hacen aceptos y amados. Gracias te damos, Padre Santo. Ayúdanos a tomar en cuenta tu palabra, como dice ahí, Señor, cada punto, cada coma, cada palabra, cada letra. Gracias, Señor, te pedimos por tu gracia y misericordia de nosotros.
en este estado y en este país. Gracias en el nombre de Jesús. Dios bendiga a todos.